glándulas suprarrenales. Empecemos. Principalmente hay que tener en cuenta que son órganos endocrinos pares, ¿no? Bilateral, como pueden apreciar, tiene una estructura caracterizada por la corteza y por la médula. Cuando hacemos un corte transversal es lo que evidenciamos. Ahora, tiene tres zonas, la parte de la corteza, que vamos a ver más adelante, que es la zona glomerular, fascicular, que representa un 75% de toda la corteza, y la zona reticular, ¿no? Hay que tener en cuenta que tiene tres tipos de esteroides: la corteza, que produce glucocorticoides, el cortisol, más que todo a nivel de la zona fascicular y de la zona reticular; los mineralocorticoides, que produce aldosterona a nivel de la zona glomerular; y los esteroides sexuales, estrógenos y andrógenos. A nivel de la médula están las células cromáfines, que producen catecolaminas. Esto lo vamos a ejemplificar y lo vamos a evidenciar con esta imagen. Como pueden apreciar, esta es la glándula suprarrenal, esta es la cápsula, siempre tiene una cápsula, y la corteza presenta tres zonas, tres capas, ¿ok? La primera zona, que va a ser glomerular, el 75% de toda la corteza va a ser la capa fasciculada y la capa reticular, ¿ok? Y esta porción inferior ya corresponde ya a la médula. Hay que tener en cuenta que las enfermedades de la corteza suprarrenal van a dividirse en lo que se dividen por un hipersuprarrenalismo o una insuficiencia córtico suprarrenal, ¿no? Que hace referencia a una hiperfunción y a una hipofunción. Nos vamos a enfocar en la primera, referente a tres enfermedades, ¿no? Principalmente el síndrome de Cushing, el hiperaldosteronismo y los síndromes adrenogenitales o virilizantes principalmente. Empecemos. Con el primero, con el síndrome de Cushing, es un conjunto de síntomas diversos debido a un exceso de producción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal o por la administración mantenida de glucocorticoides, el cual va a depender de diferentes causas. Van a ser dependientes de la adrenocorticotropa, de la ACTH, y pueden ser independientes. ¿Cuáles serían las dependientes? La enfermedad de Cushing principalmente, o que sea ectópica, ¿ok? Principalmente la enfermedad de Cushing puede verse adenomas corticotropos en un 60 o un 70%, a una hiperplasia corticotropa, que es menos frecuente, es muy infrecuente. Los adenomas, más que todo, se da entre los 30 y los 40 años, con una predilección por el sexo femenino de 3-5 a una relación a 1 con el hombre, ¿no? Ten en cuenta que el 50% no son visibles con la resonancia magnética, ¿no? Tienen que tener un tamaño excesivo para que nos demos cuenta, ¿no? Del tamaño. Tener en cuenta que cuando es ectópica hay que hablar ya de tumores neuroendocrinos benignos como malignos y ocultos. En cuanto a los malignos, es personas obviamente más añosas, de 50 a 60 años, con una relación del sexo es indiferente, en el sexo masculino como femenino es indiferente, las cuales pueden presentar ACTHs muy elevadas, ¿no? La hormona adenocorticotropa está muy elevada. Y cuando son benignos, son en pacientes más jóvenes, en unos 30, 40 años, y responden con la dexametasona. Eso es importante, ¿no? Ese es el tratamiento. Entonces ahí ya diferenciamos las aguas en lo benigno de lo maligno, ¿no? Principalmente. En cuanto a lo independiente, en las causas independientes de la ACTH, ya tenemos que hablar de la suprarrenal unilateral, que igual puede tener adenomas como carcinomas. Va a haber una hiperplasia suprarrenal macronodular bilateral también, como las micronodular bilateral, ¿ok? Además del síndrome McCune-Albright. Esos son los principales, ¿no? Los cuales los vamos a desglosar más adelante. Vamos a hablar del síndrome de Cushing, ¿no?
es una alteración, va a haber un aumento de la concentración de glucocorticoides. Las causas van a ser como exógenas como endógenas. Una de las causas exógenas va a ser la administración elevada de glucocorticoides exógenos, que es el síndrome de Cushing iatrogénico, y las endógenas ya son por la ACTH dependientes e independientes. Principalmente los adenomas hipofisiarios secretores de la ACTH, hasta un 70% endógenos, ¿no? Tiene una forma hipofisiaria que produce la enfermedad de Cushing, más que todo en mujeres, 4 veces más en relación a los hombres. Son mujeres adultas y producen microadenomas hipofisiarios, productor del ACTH, macroadenomas adyacentes, hasta hiperplasia de las células corticotropas sin un adenoma definido específico, ¿ok? También presenta glándulas suprarrenales de un grado variable que presentan ya una hiperplasia cortical nodular, va a haber una elevación del ACTH y por ende un hipercortisolismo, ¿ok? Después hay una secreción ectópica de la ACTH, ¿no? Lo que hemos mencionado, la porción ectópica, que ya son tumores no hipofisiarios. Esta ya es en una menor frecuencia de 5 a 10%, que son carcinomas ya microcíticos pulmonares, carcinoides, carcinomas medulares de tiroides, ya ectópicos, ¿no? Ya no están en la glándula suprarrenal. Más que todo, ya esto se ve en hombres en unos 50 a 60 años, y la glándula suprarrenal presenta una hiperplasia cortical bilateral, ¿no? Hay un rápido deterioro del paciente que impide el aumento del tamaño de la glándula. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de las neoplasias suprarrenales primarias, como es el adenoma suprarrenal. Este es un 10 a 20%. En cambio, los carcinomas suprarrenales llegan de 5 a 7%, ¿no? O sea, son menos frecuentes. Hay que tener en cuenta la bioquímica sérica, donde nos va a indicar, ¿qué nos va a indicar? Una elevación del cortisol y un descenso de la ACTH, ¿no? Eso es primordial. Ten en cuenta el carcinoma cortical, donde va a haber un hipercortisolismo intenso, aumentado, exagerado. Ahora, hablando de las características moleculares, va a haber una mutación activadora recurrente de la beta-catenina, ¿no? B1. También mutaciones inactivadoras del P53, MEN1A, del PRKAR1A, ¿ok? Continuando con una hiperplasia cortical primaria, va a haber una hiperplasia suprarrenal macronodular, ¿no? Macronodular bilateral. Cuando hablamos que es más de 1 centímetro, cuando es micronodular es menos de 1 centímetro. Cuando va a ser macronodular, va a haber una forma familiar de la mutación ARMC5, va a haber una producción del cortisol, lo cual está regulado por otras hormonas, que sería el péptido inhibidor gástrico, la LH y la vasopresina, entre otras, ¿no? Ahora, cuando es micronodular son más pequeños, es de 1 milímetro. Son enfermedades córtico-suprarrenal nodular pigmentada primaria, entre esa o también u otra, que sería también el complejo de Cardiff, ¿no? En cuanto a la morfología, ¿cómo la vamos a ver? Vamos a hablar un poco de la célula, ¿no? Esta es una tinción de inmunohistoquímica, la cual marca positiva, tiene un citoplasma granular, ¿no? Como pueden apreciar, tiene filamentos intermedios de queratina, por eso tiene esta forma, o sea, esta apariencia de células de Diana. Diana hace referencia al tiro al blanco. Se ubican que tiene varios anillos el tiro al blanco, cuando lanzan en flecha, por darte un ejemplo. Entonces, a eso hace referencia a las células Diana, ¿no? Que es la hialina de Crook, ¿ok? En cuanto a la morfología, como decimos, la hipófisis presenta alteraciones con independencia, ¿no? La causa va a haber un aumento de la concentración de los glucocorticoides endógenos y exógenos, ¿no? Y como les decía, que hay un cambio hialíneo de Crook, que se ve en esta célula específicamente, en esta y en esta, ¿no? Como se ve las células en diana.
Cambio a este nivel ya es la acumulación, pero se sigue viendo, ¿no? En menor medida. Se ve un citoplasma granular, basófilo, anormal, con la acumulación de esos filamentos, ¿no? También se realiza citoqueratina y se evidencia también. Se realiza PAS, que es una técnica especial, y inmunohistoquímica para la ACTH y citoqueratina, pancitoqueratina, ¿no? También, entre otras. Vamos a continuar con la causa del hipercortisolismo de las glándulas suprarrenales que sufren anomalías. ¿Cuáles? Van a ser 4. Uno puede deberse a una atrofia cortical, a una hiperplasia difusa, a una hiperplasia macronodular o micronodular y adenomas o carcinomas, ¿no? Puede ser una causa exógena, la cual produce una atrofia cortical bilateral por la falta de estimulación, ¿no? De la zona fascicular y reticular por la ACTH. Y una causa endógena que puede verse por las suprarrenales hiperplásicas o que presenta una neoplasia cortical. Hay un hipercortisolismo endógeno, van a estar hiperplásicas con una neoplasia cortical, ¿no? Hablamos de las glándulas del síndrome de Cushing dependiente de ACTH, donde se divide en 3, ¿no? La hiperplasia difusa, hiperplasia macronodular y la micronodular. La difusa, como pueden apreciar en la imagen macroscópica, hay un aumento de tamaño, un peso de 30 gramos. La corteza está engrosada, difusa y puede ser levemente nodular. Esto forma un nódulo. Este es normal, este es un poco más nodular, ¿no? En cuanto a la microscopía, va a haber la zona reticular pobre en lípidos. Las células eosinófilas van a estar compactas, rodeadas de una zona exterior de células vacuoladas ricas en lípidos. Eso es importante. Células vacuolares ricas en lípidos. En cambio, la hiperplasia macronodular, como su nombre lo indica, es más de 10 milímetros, es más de 1 centímetro, es de 1 centímetro hasta 3, ¿no? Este ya llega a 3. Donde hay una sustitución completa, como pueden apreciar, por estos nódulos prominentes y bien delimitados, si se dan cuenta, esta es polilobulada. Entonces, a nivel microscópico van a ser células ricas y pobres en lípidos y va a haber un mix entre ambas, ¿no? En cambio, la micronodular ya tiene un color más amarronado, negruzco, áreas grisáceas, que esta es menos de 1 centímetro, ¿no? Va a ser zonas interpuestas atróficas con pigmentos de lipofusina. Ten en cuenta que el tamaño va a ser igual que una normal, entonces va a ser más difícil a la macroscopía poder diferenciarlas. Ahora continuamos con lo que es el síndrome de Cushing independiente de la ACTH, el cual vamos a hablar del carcinoma córtico suprarrenal primario. Vamos a hablar que hay lesiones malignas o benignas, van a ser funcionantes o no funcionantes y presentan, digamos, los adenomas. Los adenomas, las lesiones, las neoplasias benignas, a la macroscopía se va a evidenciar ya, son lesiones más amarillentas, redondeadas, tienen una cápsula delgada. ¿Ven? Como pueden apreciar, este color cobrizo es el remanente de una glándula suprarrenal, ¿no? Normalmente es cobrizo y es lo que queda, entonces son un poco más amarillentos, redondeados, presentan una cápsula delgada, bien formada, son menos de 30 gramos, están agrandados, y los carcinomas ya son más grandes que los adenomas, ya estamos hablando ya de 300, hasta 300 gramos, entonces, ten en cuenta que ya no están encapsulados, invaden la cápsula, atraviesan. Entonces, ya son características macroscópicas ya de unas lesiones malignas, ¿ok? Son patrones malignos que invadan la cápsula, ya nos hace referencia que no está situado en la lesión, ¿no? En el mismo órgano de la glándula suprarrenal, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la clínica. Ten en cuenta que van a ser pacientes con un aumento de peso, obesidad, que este va a ser un 95% de los casos. La fase va a tener una
plétora facial, que es una fascia más, ¿cómo les digo? A ver, es más abultada, redondeada, pero de una coloración más rojo vinosa, ¿ok? Es más vascularizada. También presenta una cara redondeada, el líbido disminuido en un 90% de los casos, va a tener una piel fina, va a haber una reducción del crecimiento lineal en los niños, va a haber una irregularidad menstrual, hipertensión, hirsutismo, depresión, labilidad emocional, equimosis, esto debido obviamente por la piel fina, por la facilidad, va a haber intolerancia a la glucosa, osteopenia, hasta fracturas, ¿no? Como pueden apreciar, esto es característico del síndrome de Cushing, eh, o sea, estas lesiones violáceas a este nivel, ¿no? Entonces es patognomónico, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En cuanto pasamos al hiperaldosteronismo, ¿no? Es un grupo de trastornos relacionados caracterizados por una secreción excesiva crónica de la aldosterona. Primero se clasifica en primarios o secundarios, ¿no? Vamos a hablar que esta patología produce una producción autónoma excesiva de aldosterona. Entonces va a producir, ¿qué va a producir? Una hipertensión, va a haber una supresión del sistema renina-angiotensina, va a haber una disminución de la actividad de la renina plásmica, ¿no? Esos tres parámetros que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, si es primario, va a haber tres causas, que va a ser el hiperaldosteronismo idiopático bilateral, que sea una neoplasia córtico-suprarrenal o que sea familiar, ¿no? En el que es idiopático bilateral, va a haber una hiperplasia nodular, va a haber un aumento de la celularidad a nivel de qué zona, de la zona glomerular, ¿no? Las causas esporádicas son personas mayores, va a haber una hipertensión más leve, va a haber una mutación lineal germinal del KCNJ5 y esto va a producir un hiperaldosteronismo familiar de tipo 3, ¿ok? Esta mutación. En cambio, cuando es una neoplasia, nos enfocamos en adenomas y carcinomas. Más frecuente, ¿cuál? El adenoma productor de aldosterona. Y en menor medida va a ser el carcinoma corticosuprarrenal, ¿no? Vamos a hablar ahora del adenoma solitario secretor de aldosterona que produce el síndrome de Cohn en un 35% de todos los casos. Tener en cuenta que son adultos de una edad media, de 45 años aproximadamente, tienen una relación de 2-1, una predilección por el sexo femenino. El 50% presenta mutaciones somáticas del KCNJ5, ¿no? También presenta mutaciones del GIRK4. Ahora, la última causa del hiperaldosteronismo primario va a ser el familiar, ¿no? Que representa al 5%, el cual o sea, es muy raro. Va a tener, a pesar de eso, va a tener subtipos, que va a ser el HF1A al 4, siendo el 1 el más frecuente, el cual produce un aldosteronismo corregible con glucocorticoides, un reordenamiento del cromosoma 8 y el CIP11B2. Ahora pasamos del primario a la causa secundaria, ¿no? A una causa no suprarrenal, la cual va a ser debida a una liberación de la aldosterona regulada por la activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Por ende, va a dar una consecuencia de un exceso de secreción de aldosterona secundaria, una excesiva producción de renina. Esta puede estar asociada con o sin hipertensión arterial. ¿Cómo se va a ver? Va a haber un aumento de la concentración de la renina plásmica debido a qué? A tres parámetros. Uno puede ser descenso de la perfusión renal, que esto que se evidencia con dos patologías. Una sería la nefroesclerosis arterial a nivel de las arteriolas, o va a haber una estenosis arterial renal,
Ya a nivel de la arteria renal va a haber un estrechamiento o una esclerosis. Ese es uno de los parámetros. Eso es por la perfusión renal, por el descenso de la perfusión renal. Ahora, cuando hablamos de una hipovolemia arterial y edema, ya estás hablando de una enfermedad, de una insuficiencia cardíaca congestiva, con una cirrosis, un síndrome nefrótico, que son las patologías más prevalentes en este tipo de casos. Y por último, va a ser por el embarazo, que va a haber un aumento del sustrato de la renina plásmica inducido por el estrógeno. Los altos niveles de estrógeno, va a haber un aumento de la renina plásmica. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la morfología, en cuanto a la microscopía, como pueden apreciar, ya vamos a ver células ya más vacuoladas. Aquí en la imagen de la izquierda pueden apreciar, son células monomorfas, pero presentan vacuolas, ¿no? Son células más granulares y presentan vacuolas. En este caso, eso es aberrante, ¿no? Pero en general todas tienen lípidos, presentan vacuolas en su interior y conservan un poco la arquitectura, ¿no? Si se dan cuenta, son células monomorfas. Algunas tienen nucleolo evidente, la vascularización, estos son vasos. Entonces esto es lo que me llama la atención, ¿no? La acumulación de lípidos. Hay que tener en cuenta los adenomas, ¿no? Los adenomas productores de aldosterona son lesiones bien delimitadas. Son pequeñas, menos de 2 centímetros, solitaria, y un predominio por el lado izquierdo, más que todo en mujeres, entre la cuarta a la quinta década de vida. Son lesiones escondidas dentro de la glándula. Imagínense 2 centímetros, o sea, no tiene, o sea, es incidental o sea, hallarla, ¿no? ¿Cómo se va a ver? Al corte, semisecciona y se evidencia que es amarillento, brillante, son células corticales llenas de lípidos, parecidas a células fasciculares, ¿no? Células uniformes, tienen un ligero pleomorfismo nuclear y celular, ¿no? A nivel de la relación núcleo-citoplasmática y es ligeramente, ¿no? Presenta inclusiones citoplasmáticas eosinófilas laminadas, que son los cuerpos de espironolactona. Esto debido tras el tratamiento con este fármaco, ¿no? Este fármaco antidepresivo. No hay una supresión de la secreción de la CTH, la corteza adyacente y de la glándula contraria no atrofiada, ¿ok? Ahora hablamos cuando es idiopático bilateral. Va a haber una hiperplasia difusa, localizada, las células son similares a nivel de la zona glomerular. Tiene una forma de cuña, ¿no? Como una forma de C, como de cuña. Presenta una extensión desde la periferia hacia el centro. Hay un aumento del tamaño, que esto no es significativo, ¿no? Entonces hay que descartar también un adenoma córtico suprarrenal como otra de las causas en este tipo de casos, ¿ok? Imagínense bilateral. En cuanto a la clínica, vamos a hablar que están el principal, la característica clínica va a ser la hipertensión, ¿no? Va a ser, no cualquier hipertensión, va a ser una hipertensión secundaria a causa de los efectos a largo plazo por un compromiso cardiovascular, ¿no? Y por ende va a haber una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Esto va a ser crónico hasta que haya una hipertrofia del ventrículo. Y otro signo que va a ser una hipopotasemia, ¿no? Que esto es imprescindible para el diagnóstico. Así nos damos cuenta. Entonces hay manifestaciones neuromusculares, hay una debilidad, parestesia, trastornos visuales, tetania franca ocasional en este tipo de pacientes. En cuanto al diagnóstico, es el cociente entre la concentración plásmica de aldosterona con la actividad renina plásmica elevada, ¿no? Esta está elevada y si sale positiva, es positivo la relación. Se debe realizar la prueba de supresión de aldosterona ya para confirmar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta cuál es la causa del tratamiento, ¿no? Si es un adenoma, se hace la extirpación, la exéresis de la lesión,
O si es una hiperplasia bilateral, si no es quirúrgico, entonces es solamente tratamiento con espironolactona, ¿no? Antagonistas de aldosterona. Ahora vamos a hablar de los síndromes adrenogenitales, ¿no? Estos de la parte hiperfuncionante. Vamos a hablar que son anomalías de la diferenciación sexual, que va a ser la virilización o la feminización. Las causas van a ser trastornos gonadales primarios, diversos trastornos suprarrenales primarios. A nivel de la corteza va a haber una secreción de dos, de dos hormonas, que va a ser la deshidroepiandrosterona y la androestenoidona, ¿no? Pucha, estos nombrecitos. Entonces, va a ser la secreción de ambas, las cuales convierten la testosterona y a tejidos periféricos, ¿no? Estimulan a tejidos periféricos. La ACTH regula la formación suprarrenal de los andrógenos. Hay un exceso, esto puede verse a un síndrome puro específicamente o un componente de la enfermedad de Cushing. Ahora, las causas suprarrenales, va a haber neoplasias córticos suprarrenales, va a haber hiperplasia suprarrenal congénita, entre otras causas, ¿no? Hay que tener en cuenta, dependiendo, digamos, el sexo, la piel, digamos, se vuelve más grasa, que la aparición más común del acné, la voz cambia, aparecen vellos en axilas, surge el vello púbico, ¿no? Ahora vamos a hablar de las neoplasias córtico-suprarrenales asociadas a la virilización, ¿no? Estas neoplasias principalmente van a ser carcinomas suprarrenales secretores de andrógenos, ¿no? Estos van a estar asociados a un hipercortisolismo o un síndrome mixto, ¿no? Va a haber una morfología idéntica a otras neoplasias corticales. A continuación, hablamos de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita es una metabolopatía hereditaria autosómica recesiva, donde se va a evidenciar una deficiencia de la enzima concretamente implicada en la biosíntesis del cortisol, que es la deficiencia de la 21-hidroxilasa, que, que presenta una mutación del CIP, que es la causa más frecuente en un 90% de los casos, y se ve tres síndromes diferenciados, ¿no? Uno que va a ser el con pérdida de sal clásico, el segundo que va a ser virilizante simple, y el último no clásico, ¿no? El atípico. En cuanto al primero, al adrenogenitalismo con pérdida de sal, el clásico, va a haber una ausencia total de la 21-hidroxilasa, ¿no? Va a haber una manifestación después de nacer con una pérdida de sal, hiponatremia, hiperpotasemia, que esta va a conducir a una acidosis, a una hipotensión, shock cardiogénico hasta la muerte, ¿no? Eh, en cuanto al sexo femenino, va a haber una virilización y al sexo masculino, este es indiferente, ¿no? Pasa desapercibido entre 5 a 15 días, es indiferente. Después el androgenitalismo virilizante simple, el simple, que es el segundo, es un síndrome adrenogenital virilizante simple sin pérdida de sal. El anterior era con pérdida de sal, este sin pérdida de sal. El cual va a tener una ambigüedad sexual, generan suficientes mineralocorticoides. ¿Ok? Esas son las dos características principales de este síndrome, ¿no? Y de este último síndrome, el no clásico presenta una virilización suprarrenal tardía, que ese es el más frecuente. Hay una deficiencia parcial de la 21-hidroxilasa, presenta un inicio tardío, las manifestaciones van a ser leves, como va a ser hirsutismo, acné, irregularidades menstruales. Entonces, son manifestaciones que